Recording in progress. Oremos, hermanos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por ayudarnos, restaurarnos, renovarnos, perdonarnos, Señor, y tantas cosas que has hecho por nosotros. En este momento, Padre, te pedimos de una gran manera que todo lo que hagamos en esta noche sea para edificación de los que están con nosotros, los que se conectan, los que nos rodean, para que continúes trabajando dentro de cada corazón, que continúes, Padre, dándonos fortaleza, que tu sabiduría, Padre, nos guíe, y así mismo para que podamos diariamente seguir dependiendo de ti. Te agradecemos, Padre, en esta jornada, Señor, que hemos logrado y alcanzado, Padre, cubrir tu palabra, y te pedimos así mismo que nos ayudes a poder continuar dependiendo de ti diariamente, Señor, sabiendo, Padre, que todo es para la gloria y la honra de tu nombre. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces, hermanos, así mismo, mirando acá en el libro de Joel, si pueden abrir sus Biblias, Joel capítulo 1, del 1 al 14. Terminamos la semana pasada el estudio bíblico leyendo, repaso rapidito, lo que era Primera de Corintios, capítulo 15. Y esto nos llevó a hablar mucho, ¿verdad? Del 32 al 58. Nos llevó a hablar mucho de lo que es 32 al 58. Lo que pasa, ¿verdad? Con el cuerpo, lo que pasa después de la muerte, lo que se espera después de que una persona fallece. Hay veces, ¿verdad? Que una persona, cuando una persona muere, cuando una persona fallece, hay personas que sienten como una desesperación casi de tener que hacer cierta cosa con el cuerpo, ¿verdad? Como si el cuerpo pudiera recibir, disfrutar, gozar, agradecer, ¿verdad? Cualquier cosa. Y hay una diferencia entre respetar a un cuerpo, porque viene de un ser viviente, ¿verdad? Y hacer como hacen en algunas culturas, no sé si lo hacen en sus países, donde a veces se hacen ceremonias, entonces a las personas se les cocina, por ejemplo, sus comidas favoritas y se les lleva al cementerio. Y hay personas que están ahí. Yo sé, por ejemplo, conozco donde mi abuela está enterrada, está aquí como a 15, 20 minutos de aquí. Hay una tumba, cuando usted vaya a la tumba de ella, una tumba que literalmente le digo, hermanos, todos los días, todas las veces que yo he ido ahí en esa tumba hay comida. Y no olvídese de la comida. Esta persona parece que le gustaba tomar café negro y fumar. Ahí está el café negro. Entonces, si fui un día que estaba lloviendo, fui con mi mamá a llevarla allá un día y estaba casi desbordado ya todo por la lluvia. Fui otro día, otras veces de las que he ido que no ha habido lluvia, ahí está el café. Entonces es como un compromiso de yo le voy a cuidar, yo voy a hacer eso y voy a hacer aquello. Y pues nos metimos un poquito a hablar de eso, ¿verdad? Y eso todo está conectado con lo que habíamos hablado acá, que es bien importante, que es la frase que tenemos que mantener presente: el día de Jehová. ¿Verdad? Ese día de Jehová, ese día que vendrá, y hablamos un poco de lo que va a pasar entonces en esos momentos. Así que vamos a continuar. En el libro de Joel, capítulo 1, vamos a ver el versículo 5 para continuar. Hablamos un poco también de cuando se menciona repetidamente, ¿verdad?, lo que es la langosta. Y vamos a ver aquí el versículo 5, 6 y 7, que nos habla aquí de los borrachos y también menciona la langosta de nuevo. Dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león.
asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. ¿Alguien me puede encontrar algo bueno que dice esos versículos? ¿Hay algo positivo ahí en algún lugar? Nada, nada positivo, ¿verdad? Los borrachos. La borrachera, hermanos, es el pecado nacional que los profetas condenan. ¿Qué profetas condenan esto? Condenan Isaías, Oseas y Amós. Aplicando eso al año 2026, aplicando eso a lo que es ser cristiano, ser seguidor de Cristo. Voy a hacer una pregunta un poquito controversial, pero la voy a hacer porque, como saben, siempre me gusta que estemos todos educados y preparados. ¿Es un pecado que una persona tome alcohol en base a la Biblia, sí o no? Sí. Sí. Alguien dice, escuche la pregunta, que si es pecado que una persona tome alcohol en base a la Biblia. Tenemos un sí. ¿Qué dicen los que están en línea? De acuerdo con lo que yo he leído, pastor, y entendido, no es pecado, es pecado emborracharse. Muy bien. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Maribel, Norma, no sé si Elisa, Santiago, ¿qué piensan? Estoy de acuerdo con Juan. Sí, la Biblia no es pecado beber alcohol, sino embriagarse, llegar al punto de no tener ni conciencia de sí mismo. Ok. Sí, Santiago. Hablando, sí. Tenía que consultarlo porque no me acordaba. Era sobre un salmo y lo pude encontrar, que dice en Salmo 104:15, habla sobre, y dice que también se menciona que el vino puede alegrar el corazón, ¿no? Pero no está diciendo lógicamente como el exceso, ¿no? Entonces, lo que sí habla de que se lo calificaría como un exceso es la embriaguez, ¿no? O sea, yo pienso que más que el alcohol simplemente es un factor o un ejemplo para no ir a los límites, no pasarse de los límites, porque al saber que tú excederte en alcohol, llegar a una embriaguez, no vas a estar consciente. Puedes cometer cosas indebidas, no puedes causar un accidente, puede pasar alguna fatalidad. Y yo creo que no solo en el alcohol, en la comida, no, si comes en exceso, pues te va a hacer daño. No vas a perjudicar tu salud, vas a hacer sufrir a las personas que amas. Entonces, yo pienso que hasta en el trabajo, en muchas cosas, hablando del exceso, una embriaguez de exceso se podría decir. Pero si hablamos de lo que es el alcohol en sí, ¿no? Como también en lo de Jesucristo cuando convirtió el agua en vino, como dice en Juan 2 del 1 al 11, ¿no? Que muestra que no es algo prohibido al extremo tampoco. O sea, es lo que yo le puedo decir referente a eso. Pastor, Gracias. una pregunta, ¿y el vino cuando nos dan aquí en la iglesia tiene alcohol? No, eso es jugo de uva. Algunas iglesias usan, algunas iglesias, Con alcoholcito un poquito. Ya que algunas iglesias dan el vino, claro. ¿verdad? Que es fermentado. Wow. Si me ayudan a ver, busquen en su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios 5, versículo 18. Si alguien lo encuentra, me lo puede leer, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Okay. Así que dice Efesios 5:18 que no nos embriaguemos con vino. Como dijo Juan, como mencionó Santiago, como dijo Maribel, ¿verdad? No es el tomar alcohol. Habiendo dicho eso, le cuento una historia. Hay personas que les gusta jugar la lotería. Compran para la lotería para ganar, que es considerado un juego al azar. Los juegos al azar
¿verdad? Fueron los que literalmente utilizaron para hacer aún burla a sí mismo de Jesús. Entonces, en base a lo que es la suerte, ¿verdad? No es algo que en realidad nosotros practicamos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a decir, si Nancy está estudiando para pasar el examen de manejo, vamos a decir, tenemos en la costumbre hispana la costumbre de decir buena suerte, ¿verdad? Es parte del vocabulario, no La es... cultura anglosajona, de los gringos también. Sí, good luck. Es parte de la cultura. Habiendo dicho eso, la suerte no tiene nada que ver con si Nancy pasara el examen o no. Va a una entrevista de trabajo, buena suerte. Es diferente que le vaya bien, estas mis oraciones, que Dios le ayude, que Dios la guarde, espero que no se sienta tímida, que no se sienta, ¿verdad? Son frases que tienen un poco más de valor. Pero imagínese usted dejar el trabajo al azar o a la suerte. ¿Por qué le cuento eso? Para que la historia que le voy a contar próximo tenga lógica. Yo trabajé para el Ejército de Salvación aquí en la 46 por aproximadamente 12 años, en diferentes capacidades. Y recuerdo cuando estaba en esas capacidades, recuerdo que hubo una vez que nos contaron una historia que había habido un ejército de salvación al cual le habían donado, creo que eran $2.1 millones. Alguien ganó, fue 2.1 o 1.2, algo así, pero era más de $1 millón. Una persona que ganó un dineral, se ganó un montón de millones de dólares, entonces quería ayudar, creía en la misión del Ejército de Salvación y quería ayudar dándole dinero, ¿verdad? Entonces, imagínese usted una iglesia, porque el Ejército de Salvación es una iglesia, que también tiene centro comunitario y hacen otras cosas también, recibir todo ese dinero. ¿Qué diría la gente? ¡Qué bendición! ¿Verdad? Vamos a poder hacer programas para jóvenes, grupos de esto, crear un gimnasio para esto, ¿verdad? Tantas cosas que se pueden hacer. Hermanos, y le cuento, la iglesia de Jesús de Salvación rechazó el dinero. Y curiosamente, podríamos preguntar, ¿y por qué lo rechazó? Posiblemente quizás, digo yo quizás, porque no sé, pero posiblemente quizás otro ejército de salvación lo hubiera aceptado. Pero mire por qué este lo rechazó. Esta persona que dio la donación, le dio la donación al ejército de salvación que estaba en este estado, donde hay muchas personas que apuestan. Van a hacer apuestas y se la pasan dependiendo de la suerte. Personas que han perdido sus matrimonios. Dentro de esa misma iglesia, tenían un grupo que se reunía semanalmente para personas adictas a juegos al azar. A las apuestas. A las apuestas y estar dependiendo de estas cosas ahí al azar. Comprando lotería, ¿verdad? No tengo dinero para comprar mercado, pero tengo dinero para siempre, todos los días, fielmente ir a comprarme mis... Y eso es un vicio, ¿no? O sea, eso es lo que usted dijo anteriormente, Santiago. Cualquier cosa que nosotros en nuestra mente la activemos, literalmente, se puede convertir en adicción, incluyendo la comida que usted mencionó. Entonces, cuando estuvieron explicando, dijeron, pero ¿y cómo ustedes van a rechazar todo este dinero? Ese dinero lo pueden utilizar para ayudar. ¿Cuánta gente podrían ayudar? Ellos explicaron. Prácticamente, resumidas cuentas, ¿qué cara le damos nosotros a estas personas que lo han perdido todo, que están luchando para reiterarse, solamente porque tenemos este dinero? Entonces ahora estamos diciéndole, bueno, deben de seguir jugando porque quizás a ustedes les toquen en algún momento y se peguen. Para ser honesto, antes yo lo hubiera agarrado. Yo siendo uno de esos, hay que decir la verdad. Dice cuánto, yo hubiera hecho hasta una mini ciudad de salvación y de todo eso. Pero ahora que uno lee más la Biblia y uno es más cauto al pensar, cuando usted dijo que lo rechazan y me puse a pensar, eso se llama integridad. No, y curiosamente le criticaron. Tantas personas que criticaron.
Pero de igual manera que criticaron, otros respaldaron también. Y hubo gente que no estaba pensando en donar y cuando vio esto empezó a donarle dinero al Ejército de Salvación en agradecimiento por su integridad. Entonces, es una cosa, ¿verdad? Una situación bien curiosa porque cuando vemos aquí, hablando de estar borracho, la razón por la cual hago esa comparación con el incidente que pasó en el Ejército de Salvación es lo siguiente. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis, que no debemos de emborracharnos. Habiendo dicho eso, hermanos, ¿cómo una persona llega a emborracharse? Pastor, personalmente yo había cogido la costumbre, a mí me encanta el vino, les soy honesta, pero había cogido la costumbre que antes de cenar tenía que tener ahí mi copa de vino. Entonces yo un día, pues bueno, dejaba otras cosas, pero el vino tenía que estar. Entonces dije, no, parece que esta situación no me está gustando, yo me puedo hacer adicta a tomar alcohol siempre y entonces, pues estaba conversando con una amiga, me dice, Nancy, pero si hay licores hay vino sin alcohol. Yo dije, sí, hay vino sin alcohol. Y en verdad, que fui a buscar, eran lo que ustedes nos daban en la iglesia. Y yo dejé eso. Me aparté porque dije, puedo caer en un vicio, exactamente. Entonces dije, no, ni una gota más de alcohol y todo lo que consumo sin alcohol. Entonces, No, y gracias por compartir eso, Nancy, porque literalmente todo lo que he dicho claro, era para llegar a ese punto. Para yo llegar a ser borracho, yo necesito tomar la primera vez. Si yo no tomo la primera vez, no voy a tomar la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Entonces, hay una cosa que se llama, no sé si han escuchado esto, es una predisposición a ser borracho. ¿Han escuchado eso? yo creo que la tenía porque imagínense que me faltara el vino, que sea algo esencial, yo ya vi eso malo. No, yo voy a caer en beber alcohol. Entonces, cero alcohol. Y eso es una cosa que puede ser, hablando de la anatomía del cuerpo, que puede ser pasada en los genes. Entonces, yo no sé si yo puedo tener eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si otra persona y yo vamos a tomar y ambos nos tomamos una cerveza y esta persona tiene la predisposición y yo no, yo puedo tomar una cerveza y me tomo una cerveza y se acabó. Y voy a sentir lo que siento. Esta otra persona va a sentir como un deseo que le va a empujar a ir a la segunda y a la tercera. Y eso puede llevar automáticamente a terminar siendo un borracho o una borracha. Y eso no tiene que esperar, no estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando que tiene que hacerlo por años. Estamos hablando que eso existe, que es una predisposición. No existe en todo el mundo. Esta persona tiene la predisposición y puede terminar borracha. Yo no la tengo y yo empiezo y entonces termino como lo que está diciendo Nancy. Entonces, mire, hermano, y aquí está el punto. No solamente con el alcohol, con la comida, con la mentira, con las prácticas, con lo bueno y con lo malo. Hacer ejercicio es sumamente bueno. Pero si usted pierde su trabajo por estar yendo al gimnasio, nada de bueno tiene. Entonces, ¿verdad? Hay que saber y qué pasa entonces. Nosotros como individuos tenemos que tomar decisiones para nuestro futuro, para nuestra vida y para nuestra espiritualidad. El testimonio, el ejemplo que acaba de compartir nuestra hermana Nancy es un ejemplo verdadero que ella se dio cuenta, noto algo, tengo que cortar porque no quiero terminar en algo que termine mal. Yo conozco personas de España, de Argentina, creo, no sé si chilenos también, no recuerdo, personas que todos los días se toman una porción de vino. Es un vino en específico y ese vino se dice que es saludable para el cuerpo. Pero las personas que he conocido que lo hacen como algo de costumbre de su país y nunca se emborrachan tomando ese vino. Es como cuando uno a veces va a almorzar, va a comer, cenar, lo que sea, y usted aunque se tome su desayuno, se toma su taza de café, se toma un poco de agua, ¿verdad? Como el agua es como parte de eso, porque necesitamos agua, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y la persona lo hace así. Hay gente que se toma un jugo de naranja todas las mañanas, ¿verdad? Y
Y prácticamente así. Pero el punto entonces es que usted y yo tenemos que decidir a qué nosotros les estamos abriendo la puerta. En mi casa no hay alcohol. Yo no tomo, mi esposa tampoco. Nosotros hemos decidido que nosotros no practicamos eso. Entonces, si nosotros estamos con una persona que decide que va a tomar, nosotros no vamos a apuntar el dedo, no vamos a juzgar a nadie, ese no es el punto. Pero también, mis hijos, esto es una situación, ¿verdad? Se la cuento ahora porque ellos no están aquí presentes. Si estuvieran escuchando, probablemente quizás no la diría porque fue una cosa muy dolorosa. Nosotros, mis hijos, desde que eran pequeñitos, ellos participaban en una competencia en contra del abuso de las drogas. Entonces, en esa competencia hacían trabajos artísticos o escribían, era un dibujo o escribían un poema. Entonces lo mandaban y entraban en una competencia y alguien ganaba, ¿verdad? Lía, cuando tenía 11 años, creo que fue 11 años, y mi esposa está ahí, me corrige la edad si estoy equivocado, creo que tenía 11 años, fue la ganadora más joven. Ganó, no sé si te recuerdo, creo que fue segundo o tercer lugar. Esto está abierto al estado completo de Nueva Jersey. Si usted escribe una canción, el premio de la canción le dan música a la canción y la graban y todo profesionalmente. Que es una cosa bien bonita. Cuando se van a anunciar los ganadores, se hace como una galería donde se invitan a las personas para que vengan. Y usted va a ir a un lugar en Morristown bien clase alta. Una cosa bien hermosa y una galería que usted entra, una cosa, ¿verdad? ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Para que puedan entender el proceso de lo que pasó en la mente de mis hijos. Ellos están creciendo participando en esta actividad. ¿Qué pasa? Que después de participar en la actividad se hace siempre como un tipo de concierto. En ese concierto se muestra arte de las personas que hicieron las artes y las personas que tocan música, que hicieron música, vienen y cantan, la canción se presenta final y también tienen personas que comparten desde el frente sus testimonios. Llevo 8 meses sin usar droga, 8 meses sin beber alcohol y todas estas cosas. Entonces mis hijos llegaron a conocer a algunas de estas personas. Ya las conocían por nombres, ¿verdad? Entonces pasa un año, pasa otro año y ellos vamos una vez al año, vamos a esta actividad y ellos estaban ya como que habían desarrollado un tipo de, oh, ¿cómo está? Gusto verlo. ¿Qué has hecho este año? ¿Cómo has estado? De gente adulta hacia mis chicos más pequeños. Vamos a un concierto, ya como era como 4 años después que ya habían estado conociendo a estas personas y ya estaban acostumbrados, ¿verdad? A los cantantes, al guitarrista, al bajista, y ya tenían un poquito más de los que hablaban, se llama palabra hablada, ¿verdad? Que a veces ponen un poco de música y solamente hablan también. Y en uno de estos eventos se comparte un anuncio y en el anuncio comparten que este hombre que había estado ya en la parte de la vida de mis hijos por 3 años, prácticamente casi en 2 eventos diferentes, había muerto de una sobredosis. Yo estaba ahí, yo lo menos que en mi mente pensaba era que eso iba a ser compartido así. Y a mis hijos, les cuento, ellos se miraron porque pusieron una imagen del Señor y el Señor tenía un look, ¿verdad? Tenía una apariencia bastante típica, vamos a decir, como de un cantante rockero, algo así, pero un Señor bien, Él siempre trató muy bien a mis hijos, siempre, ¿verdad? Y una cosa que, wow, y entonces cuando mis hijos se miran los unos a los otros, yo me pongo a pensar, wow, ellos no tienen primos, no tienen hermanos, no tienen tíos, no tienen primos que ellos sepan que cerca a su círculo están siendo impactados por las drogas. No los tienen, ¿verdad? Hay personas que han sido restauradas de las drogas, pero que ellos todavía en su corta edad no han escuchado de esos testimonios y no conocen eso. Ellos solamente conocen a estas personas que están saludables y que están bien y que, ¿verdad? Y nada más. Y eso a ellos les impactó grandemente. Entonces, por más que uno le diga a alguien, no hagas esto,
es muy diferente cuando usted ve el impacto que esto causa en la vida de las otras personas. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando aquí de la borrachera, estamos aquí de no embriagarse, estamos literalmente hablando de lo peor que puede pasar, ¿verdad? Cuando una persona está borracha, ¿qué significa? No tiene la habilidad de estar enfocada. A mí me detuvieron una vez pensando que yo estaba borracho. Y no era que yo estaba borracho ni que estaba cansado tampoco, era una cosa que yo no sabía. Es que yo tengo un camión del 88, que es un poquito viejo, y entonces estaba desalineado. Entonces yo literalmente venía de la iglesia, ustedes la ven, el camión azul, venía de la iglesia, me fui a la casa, era justo un martes en la noche, me estoy yendo a mi casa y me para el policía y estamos hablando y me dice, y vio, pues yo estoy hablando normal, no es que yo estaba súper cansado ni nada, yo estaba normal. Y dije, no, sí, yo estoy viniendo de la iglesia y estoy hablando de policía lo más bien. Y entonces me dice, ¿de qué año es este camión? Y desde el 88. Y dice, bueno, ok, entonces en base a lo que estoy viendo, creo que honestamente tiene que ser. Y literalmente yo a las semanas hice la cita con el mecánico y fui para que alinearan el camión. Sin yo saber, pero para que entendamos, hermanos, que la borrachera va a causar destrucción. Porque no hay coordinación, no hay procesamiento, no hay... ¿Y qué tiene que ver con cómo podemos conectar esto con el libro de Joel? Con esto. El día de Jehová, podemos ver acá que los borrachos se mencionan porque las langostas habían destruido la vid que produce las uvas, las cuales se hace el vino. Así que fíjese que ni los mismos borrachos iban a poder emborracharse porque las langostas fueron y comieron la vid, así que ya no quedaba el fruto para que pudiera ser fermentado y terminaran entonces haciendo esto. Entonces las langostas se comparan literalmente en el versículo 6 y 7 como si fuera un ejército invasor. Y es cierto que eran tan destructivas estas langostas como un ejército que hubiera sido así de igual manera. Versículo 8. Vamos a ver el 8, el 9, el 10. Vamos a leerlos aquí rapidito. Dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Alguien me puede decir algo positivo que vieron ahí? Fíjense la respuesta de la pregunta. Les sigo haciendo la misma pregunta, ¿verdad? Y literalmente, cuando estamos leyendo acá, vemos que es fatalista. ¿Verdad? Es como que todo se ve de lo peor. ¿Pero por qué? Porque ya habían tornado sus espaldas a Dios. Y ahora el castigo que venía era castigo severo y castigo verdadero. Así que ahora el borracho ha de llorar como una joven por su esposo muerto. Entonces este es el primer grupo que es exhortado a llorar. Lloren ahora porque les va a tocar. El versículo 9, los sacerdotes han de llorar porque ya no habrá harina ni vino para las ofrendas. Y evidentemente Joel es un profeta de Judá. Entonces hace varias referencias a lo que es la casa de Jehová, como dice el versículo 13 y el versículo 14. Y el versículo 10, ¿qué leemos? Esta devastación total de la tierra es el resultado de la plaga de langostas. La nación se ha convertido en un área de desastre. Jehová exhorta a llorar y arrepentirse 10 veces a diferentes segmentos de la población, haciendo 10 cosas. Si usted busca el versículo 8, el 11, el 13 y el 14,
Vamos a leer, ya leímos el 8 y el 11, vamos a leer el 11. El 13 y el 14 dice, el 11 dice, que lo acabamos de leer, confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Gemid. Cuando vamos a gemir, vamos a clamar, ¿verdad? Vamos a buscar. Luego el versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, nuevamente, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda de la libación. Y el versículo 14, ahí está bien clarito. Mire cómo lo dice el 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Así que, hermanos, vimos todo negativo, 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 y ahora aparece una palabrita de acción. En medio de toda esa negatividad, vamos a buscar, vamos a gemir hacia Dios, vamos a buscar hacia Dios, vamos a reunirnos, vamos a alabar a Dios juntos, vamos a también a buscar honrarle en la congregación. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a meditar en ese versículo un momentito. ¿A quién vamos a llamar para que se congreguen con nosotros? A los ancianos. ¿Y qué creen esos ancianos? Que Dios puede restaurar, que Dios puede obrar, que Dios puede intervenir. Entonces, hermanos, miren, no van a invitar a las personas que no creen que Dios puede obrar y restaurar, ¿verdad? Entonces, luego el versículo 11, 12 también, el segundo grupo que se ha exhortado a llorar son los labradores. Van a llorar los labradores. ¿Por qué? Hermano, mire, las langostas, una langosta, 2, 10 langostas, ¿qué daño le van a hacer al pueblo de Dover? 10 langostas, 10 nada más. Nada. Pero ahí está, ¿verdad? Cuando son muchas, yo no sé si usted, en Puerto Rico dicen mimes, no sé en sus países. Si usted deja frutas como guineos, frutas ahí que empiezan un poco a podrirse, salen estos insectitos que vuelan. ¿Cómo dicen en sus países? Nosotros le decimos avispas. No. No, las avispas son las grandes. Nosotros le decimos. Huele, dicen. En Puerto Rico dicen mimes. Pero son una cosita que literalmente, si fuera, como este es un marcador grueso, si fuera a hacer un puntito así, eso es demasiado grande. Es así de pequeñito, son súper pequeños. Ellos están, sí, es verdad, están en las frutas. Están en las frutas y les encanta los guineos y empiezan. Y entonces ahí, les cuento, algunas veces, yo recuerdo cuando era niño, que se veía, usted estaba caminando y de repente, pero jamás se me olvida esto. Fue una experiencia bien incómoda lo que me pasó. Yo estaba manejando una bicicleta, tenía quizás como 12 años, estoy bajando por una cuesta bastante empinada, de esas cuestas que literalmente si no presta atención se va a caer. Y mientras estoy bajando, yo estoy aquí disfrutando todo, y de repente hay como una manada, digo yo, como una pelota así de grande, llena de esos mimes, de esos de esos insectitos. Se metieron por la boca, por la nariz, por los ojos, Le cuento que yo no me caí de esa bicicleta por la misericordia de Dios. ¿Para qué le cuento esa historia? Porque en mi vida hubiera yo dicho hasta este momento que uno de esos insectitos me podía hacer a mí absolutamente nada. Yo siendo un chico ya más grande, ¿qué va a hacer a mí uno de esos insectitos que yo literalmente lo puedo agarrar así y así mismo lo puedo matar? Pero cuando vienen muchos, entonces quiero que se imaginen que yo en mi vida hubiera pensado que esos insectitos casi me pudieron haber hecho que yo me cayera de una bicicleta y me hubiera lastimado bastante. Ahora imagínense, hermanos, estas langostas que están haciendo, que no es solamente no es que son langostas voladoras, no estoy diciendo eso, pero esas langostas mientras están alrededor están triturando, están rompiendo, están literalmente quitando la esencia de la vida, que sería el cultivo. Son destructivas.
Totalmente. Entonces, imagínese usted es dueño de su casita, tiene su terreno afuera, ¿y de qué vive? No se va a montar a ir a un supermercado, ¿verdad? En su burrito ir a un supermercado a comprar. No, usted va a vivir de la agricultura que tiene afuera. Y usted mira afuera y no tiene el fruto de la vid, no tiene vegetales, no tiene frutas, no tiene trigo, porque ni eso. Ahí dice que no va, ni harina van a tener. Entonces, y yo le doy todas estas imágenes y todos estos ejemplos, hermano, porque este libro, fíjense, es cortito, lo leemos rápido, pero al leerlo rápido podemos pasar por alto, hermano, la grandeza de la seriedad de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando aquí que esto es tristeza total. Esto es una angustia y una aflicción. Esto es literalmente que usted no sabe de dónde va a venir la comida. Y la única esperanza que nos está dando entonces en este momento es solamente poder ver y poder entender que Dios puede obrar si le claman, si le gimen, si se congregan y si le buscan en espíritu y en verdad. Entonces, sacerdotes deben de llorar, el borracho, labradores. El tercer grupo que es exhortado a llorar son los viñeros, ¿verdad? Que mantienen las viñas, ¿verdad? Donde están, porque no van a poder ahora hacer nada. El cuarto grupo que es exhortado en el versículo 13, los sacerdotes. El quinto grupo que es exhortado a llorar, los ministros del altar. Y mire, hermano, que usted le diga a una persona que sea ministra del altar, al decir aquí que van a dormir en silicio. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere cuando decimos así? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando la persona muere, ¿verdad? Usualmente está la práctica de ponerse prácticamente en silicio, en el sentido de que la persona... ¿Ah? El descanso eterno. No, sí, pero no tanto en cuanto a la persona que muere, sino más en... ¿Han visto personas? ¿Qué hizo? Vamos a ver aquí que me viene a la mente. Cuando David perdió a su hijo, ¿qué hizo? Antes de perderlo, se puso en ayuna. Prácticamente, hermano, la gente, estar en silicio literalmente es como una tristeza. Es como decir estar en luto. El mejor ejemplo que le puedo dar, ¿verdad? Hay mujeres y hombres que cuando quedan viudas, se visten de negro por una cantidad de tiempo. ¿Hacen eso en sus países? Sí. ¿Verdad? Es como una práctica en algunos países. Y no se pone nada de color por un % de tiempo. Entonces, prácticamente aquí mirar, ¿verdad? Dormir en silicio, literalmente, que los mismos ministros del altar van a estar prácticamente como estaba David cuando su hijo estaba a punto de morir. Buscando en ayunas, buscando en silicio, se ponían hasta ceniza. ¿Cuál era la idea? Que cuando usted me ve a mí, que usted vea que hay algo físico, algo está pasando en mí. Que no me vea normal. Que me vea con mis ropas rasgadas. ¿Verdad? Que ahora la expresión de rasgar sus ropas, rasgar las vestimentas, mostraba aflicción, angustia, dolor. Sí. Me llamó mucho la atención esa palabra, ¿no? La busqué en Google y dice que básicamente, basándonos en la Biblia, son aquellas personas que se vestían de silicio cuando estaban en duelo o arrepentimiento. Algo de lo que usted dice de David por su hijo, ¿no? Entonces, y ahí está. Como por ejemplo, que el usar el ejemplo del luto se parece un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa con David? David está pasando este momento difícil. ¿Y qué pasa después que se entera de que su hijo se murió? ¿Cómo se enteró David que su hijo había muerto? Si se acuerdan esa parte de la historia. David está aquí, ¿verdad? Y entonces
sus sirvientes, sus siervos están allá y están murmurando. Entonces ellos están murmurando, prácticamente diciendo, ¿cómo le vamos a decir al rey que se le murió su hijo? ¿Qué va a pasar? Este hombre va a perder sus estribillos. ¿Qué va a hacer? Y entonces él luego prácticamente dice, oh, ok, ya murió mi hijo. Como que esa conversación toma lugar. ¿Y qué le hace después que se entera que su hijo se murió? Se paró y se fue a comer. Se limpió. En la mente de una persona racional puede mirar eso y decir, pero este hombre está loco. Se le murió su hijo. David entendía en ese momento de duelo, en ese momento de silicio, en ese momento de tristeza, de aflicción, de angustia, que tenía, como dice aquí el profeta Joel, tenía la oportunidad de clamarle a un Dios poderoso para que este Dios poderoso interviniera y que tuviera misericordia y que su hijo no muriera. ¿Y qué hizo él? Él ayunó, él clamó, él le pidió misericordia a Dios. Él hizo su parte, pero Dios tuvo otro plan. ¿Y sabe lo que significa que David se puso de pie y David fue a comer y hacer lo que tenía que hacer? Que David aceptó la voluntad de Dios. Qué difícil que es aceptarlo en esos momentos. Y ¿sabe qué es cómo se puede decir? Para mí, en lo personal, lo más impactante que usted dijo ahorita es cuando uno ayuna, le clama a Dios para ver ese milagro, pero no viene ese milagro. Y ahí vienen los ojos altivos cuando uno quiere renegar, es lo primero, hablando en lo personal. Y me gustó mucho lo que usted dijo. Normalmente, en una conversación regular con otras personas, dicen, no, que Dios se olvidó de mí. No, es que dicen que es bueno, pero mira, no es bueno en realidad. Entonces viene la queja, viene el reclamo, viene todo lo negativo. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia y se da cuenta del plan de Dios, lo que usted dijo, no, Dios tenía otros planes. Entonces ahí siempre podemos ver que los caminos de Él siempre van a ser más altos que los de nosotros y muchas veces no lo vamos a entender. Amén. Y honestamente, hermanos, esa es la realidad de la vida, que no vamos a entender. Algunas veces queremos entender, queremos cuestionar, y la famosa pregunta, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Sí. Y no vamos a saber. No vamos a saber. Quizás no vamos a entender. Hay momentos de la vida, hermanos, donde sí podemos saber la razón por qué o sí podemos entender. Pero hay momentos donde no podemos. Lo que sí, hermanos, tenemos que tomar una decisión es si vamos nosotros a buscar la dirección de Dios en medio del momento de la angustia, si vamos a clamarle a Él, como se le estaba diciendo a ellos que hicieran, preparándose, ¿verdad?, para ese día de Jehová. Porque, hermanos, y hablamos de esto la semana pasada, ese día va a venir. La semana pasada escuchamos la canción, si se acuerdan, ¿verdad?, de la gran tribulación. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y un problema, dijo Santiago, ¿verdad?, que a veces nos ponemos altivos. Un problema, hermanos, también es lo opuesto. Es el ni clamar. El no clamar, el no buscar, el no gemir. Sí, Nancy. Pastor, le quiero contar una anécdota. En mi pueblo una vez hubo un accidente de moto donde iban dos chicos. Entonces los dos chicos fallecieron atropellados. Y yo fui al velorio del primer joven y la mamá estaba desesperada, gritaba, botaba, rompía. Fue terrible, ¿no? Es una noticia, imagínense, se estaban velando. Pero después fui al del segundo joven y me acerqué a darle el pésame a la señora que estaba así como un poco ida. Y yo me acerqué y la abracé y me dijo, no, mija, yo estoy tranquila, dijo, porque aunque en mi mente sé que mi hijo no lo voy a ver físicamente, en mi corazón yo siento que mi hijo simplemente me va a esperar en un lugar especial, porque él está con Dios y yo también. Entonces me quedé con esa inquietud de una señora estaba en
sus gritos y escándalos, y la otra señora estaba en paz, en tranquilidad y en gozo, porque ella iba a ver a su hijo después. Ella sentía que su hijo simplemente estaba en un estado de latencia y que lo iba a encontrar. Como que me ganó la carrera, llegó primero que yo. Sí, exactamente. Pero estaba tranquila. Y eso es un testimonio, Nancy, de lo que hace Dios. Porque eso no es lógico. Que David, después de perder su hijo, pudiera continuar. Que una persona, ¿verdad?, pueda seguir hacia adelante, aun cuando la situación parece tan difícil. Que una persona no tenga que comer solamente una naranja y pueda coger esa naranja con gozo en su corazón, abrirla y partirla en 4 pedacitos para las 4 de la familia, sentarse a hablar, compartir y disfrutarse esa naranja. Gloria a Dios. Amén. Amén. Lo que dice la hermana Nancy, ¿no? Me hizo acuerdo de algo que pude leer y también lo vi por YouTube porque quería confirmarlo. Es sobre anécdotas, ¿no?, que te dan. No recuerdo, yo creo que era la Segunda Guerra Mundial que había terminado y de la cual había muchos países en Europa que habían quedado devastados, ¿verdad?, económicamente, en todo aspecto. Entonces dicen que en esa temporada, fue una de las temporadas más altas en Europa donde hubo orfandad. Porque imaginemos, usted es un pequeño y tu papá le tocó irse a la guerra. Entonces te quedaste huérfano, no de padre. Entonces, y las madres tienen que trabajar y tantas cosas. Entonces, muchos niños en la calle, en Inglaterra, en la cual un muchacho de la calle, un huérfano de 5 años, ¿no?, el hambre ya lo mataba, ya no había qué comer. Y ese frío en Londres, ¿no? Veo una panadería, ¿no? Yo me imagino, y usted hace un rato también nombró al Chavo, y le digo, el Chavo para mí es, wow, es mi mejor amigo, así que nunca lo conocí, me encantó porque me acompañó en mi infancia. Y me da mucho porque él siempre tenía hambre y no tenía su papá y su mamá, no sé si es por eso que tengo cierta conexión con el Chavo. En esta cuestión de este niño, ya no aguantaba el hambre, lo que él hacía, por lo menos, ¿no?, se paraba en el vidrio de un bakery, de una panadería, y veía cómo hacían el pan, lo hornaban y sentía por lo menos el olor. Y él se empezaba a llenar los ojos como de lágrimas, ¿no? Y no podía comer, era un niño de 5 años, solo veía eso. En eso baja un militar, ¿no? Entra a comprar pan, 2 bolsas de pan. Y en lo que él sale, ¿verdad?, lo ve al niño, no sé, algo le hace bajar la mirada y lo ve al niño de 5 años que está muerto de frío, con los ojos bien rojos y así, y el militar le dice, hey, ¿quieres una bolsita de pan? Y el niño lo regresa a ver, él nunca se imaginó. Y le dice, bueno, gracias, sí. Y le da una bolsa de pan. El soldado, cuando va a subir a su jeep y a ir a su jornada de trabajo, a su cuartel, el niño va, lo sigue y le jala el jacket y lo regresa a ver, ¿no? Y le dice, todo está bien, le dice, te tengo que hacerle una pregunta, dime, ¿usted es Dios? Me preguntó, ¿usted es Dios? Porque el niño estaba clamando. Ver cómo podía llenar su barriga. Y él no entendía. Un señor, ¿quién? Entonces, ¿cómo habrán sido las oraciones de él, ¿no?, en ese momento? Mientras estaba mirando, Exacto. pero estaba clamando. Entonces fue y él se quedó con esa intriga y dice, ¿será que, y la inocencia, ¿no?, de un niño de esa edad, ¿será que así es Dios? ¿Viene en un jeep? No, entonces el que se quiso quitar esa duda. Eso me impactó. No, gracias por compartir eso, Santiago. Y prácticamente ese testimonio, ¿verdad?, ilustra lo que está hablando aquí esta palabra, ¿verdad?, de clamar. Y ese niño no sabía cómo, pero él estuvo dispuesto a confiar que Dios de alguna manera iba a hacer o a proveer. Entonces, pero hay que mirar también el otro lado. ¿Qué pasó dentro de este soldado? Sí.
que le llevó y le motivó a decir, tenga. Y ahora, para meditar aún más profundo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado quizás en una posición donde pudimos haber hecho algo y no lo hicimos? Yo he tenido una práctica de ya hace un tiempo atrás, ya hace años, que donde cojo un dinerito, ¿verdad? En efectivo, algo simple, y lo meto en la parte de atrás de la cartera, en un lugar donde yo no lo voy a usar. Y ahí lo dejo. Y yo digo, Dios, ahí está en tus manos. Entonces, periódicamente, en algunos momentos de vida he sentido, dáselo a esa persona. Pero yo no me levanto todos los días pensando en ese dinerito que puse a un lado. No pienso en ese dinero. Dios sabe que está ahí. Y si el Espíritu Santo me ha guiado en algún momento a yo tomar ese dinero y dárselo a una persona, ha sido un momento, y le cuento, las veces que lo he hecho, son personas que no han pedido nada. Que es aún más curioso. Personas que no han pedido nada. Yo todavía y hasta me sorprendo. Algunos han escuchado este testimonio antes, pero yo todavía no. Es una cosa que hasta me sorprende porque, ¿verdad? Darle propina a una persona que le echa gasolina a usted en Nueva Jersey, antes quizás se hacía, o algunos lugares hablan de que se debe de hacer, ¿verdad? Pero cuando la persona le da un servicio, viene y le lava los parabrisas, ¿verdad? Si le hacen un servicio. Pero una persona que literalmente viene, le abre el tanque, le pone, le echa y luego le quita, cuando en otros estados uno lo tiene que hacer uno mismo, dice, pues ¿y qué le va a estar dando? Y le recuerdo, hermanos, que estaba en una gasolinera y literalmente me sentí como guiado a tomar ese dinero y dárselo a una persona. Antes de darle el dinero, entablé una conversación con la persona y literalmente estábamos, entonces ahí hablamos un poco de Dios y todo eso. Y luego agarro el dinero, le digo muchas gracias y se lo doy. Y la persona empezó a hablarme y a contarme una situación muy difícil que estaba experimentando, financiera en ese momento. Pero aunque estaba así, estaba gozosamente trabajando, tratando de hacer lo correcto para poder suplir. Entonces yo aún le cuento la historia, ¿verdad? Del pan. No, la historia que contó Santiago del pan, o la historia, ¿verdad? Que cuento de la naranja. Porque yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, yo decir que yo estuve en pobreza, así de niño, que no tenía nada, no puedo decir. Pero decir que hubieron momentos que literalmente era arroz blanco con salsa de tomate y un perro caliente o un huevo. Y eso es lo que tenemos para comer. Y nosotros con agradecimiento a Dios, el lunes nos comíamos eso, el martes nos comíamos eso. Y algunas veces el perro caliente había quizás que cortarlo en la mitad para tener o para 2 días. Y cuando trajimos un perrito a la casa, había también que ahora alimentar al perrito también. Oh, wow. Y aprender nosotros ahora también que tenemos también que compartir con el perrito, porque el perrito literalmente comía la comida que nosotros comíamos porque no había dinero para comprarle comida al perrito. Y son experiencias que honestamente ayudan a uno a entender que cuando dice la Biblia que Dios es Jehová Jireh, que Él es el proveedor, Él es la provisión, Él es el que da, Él es el que suple. Nosotros tenemos 2 opciones. O estamos dispuestos, 3, no hacer nada, es una opción. Pero si estamos dispuestos a clamarle a Dios, a buscar a Dios, a confiar en Dios, y también si estamos dispuestos a permitir ser usados por Dios. Permitir, ¿verdad? Que Dios nos use a nosotros como agentes de bendición a las personas que nos rodean. Porque, hermano, mire, algunas veces, y esto yo lo veo también, algunas veces vemos personas que están pidiendo dinero, ¿verdad? Y uno dice, no le voy a dar, esta fue por muchos de mis años, no le voy a dar dinero porque lo voy a usar en droga. Una cosa, ¿verdad? Que yo escuché por muchos años de mi vida y ya yo siendo un poquito mayor, ¿verdad? Yo mirando y yo pensando en mi mente esto. Y hermanos, le urjo
a que mantenga la regla de oro, como se le llama en su mente. Haga con otro como usted le gustaría que hicieran con usted. Ama a su prójimo como a sí mismo. Y yo pude tomar eso y procesarlo en mi mente y decir, wow, si yo estuviera en esa situación, no importa cómo haya sido, conocí un señor vagabundo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que literalmente sin casa ni nada, estábamos hablando y me cuenta, yo era dentista. Yo era dentista, tuve un divorcio bien feo con mi familia, con mi esposa, terminamos así, esto y esto y esto, y ahora está. Entonces, hermano, mire, hermano, ¿qué le cuesta a usted? Hay personas que van todos los días y se compran café y donas y gastan $7, $8 todos los días. ¿Qué le cuesta a usted coger un día, si acaso, que usted ve a una persona y comprarle un almuercito? Si tiene la preocupación de lo del dinero, que lo vaya a usar, cómprele un almuerzo a la persona. Súplale una necesidad y en ese momento, hermanos, como la historia que contó Santiago, estamos nosotros prácticamente tomando casi el rol, ¿verdad? El papel de proveedor, no porque nosotros seamos los proveedores, sino porque Dios nos ha dado la manera financiera de poder quizás hacerlo y ser una bendición para alguien más. Mi pastor, tengo que contarle esto porque a mí se acuerdo, y esto sí me pasó. Cuando trabajé en el aeropuerto de Newark, yo vivía en Union City y no tenía transporte propio. Tomaba 2 buses y un tren. Tenía que llegar a la Penn Station de Newark para de ahí tomar el 62 para que me lleve al aeropuerto. Entonces, yo estaba en el tercer turno y ponchaba a las 12 de la noche y el bus, el 108 que pasaba para Union City, salía a las 12:15. Yo tenía 15 minutos para, en lo que sea, el primer bus que pase, que me lleve a la Penn Station y estar a las 12:15 antes de que pase el 108. Era el último. Si no, me tocaba dormir en la Penn Station. Para no alargarle el cuento, siempre esa era mi rutina. Yo estaba conociendo el país, tenía mi librito de inglés, cositas, tratándome de adaptar. Y siempre venía una señora ya de sus años a pedir dinero, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Tengo hambre, tengo sed. Bueno, y me daba mucha pena, ¿no? Y ¿sabes qué? A veces tenía $1, también le daba $1, un par de veces monedas, $2 que tenía, ¿no? Entonces, un día que yo salgo a las 12 de la noche, se me pasa el bus, un Go 28 se llamaba. Entonces, agarramos otro con otros muchachos y nos dejó por la Marketplace. No en la Penn Station, pero cerca. Entonces, un muchacho que conocía más me dice, Santiago, vámonos aquí nos toca correr. Y créanme que los bloques de Newark han sido los bloques. Y corre viendo el reloj que ya son 2:13 y dale, corre más duro, ya vaya. Y dale. Y en eso vimos como un local de, no juegos de video, sino de tipo casino, pequeño, ¿no? Y ¿quién me va? A la señora que yo siempre le daba el $2. Y yo digo, yo la conozco a la señora. Y la señora con su ropa, ¿no? De frío, un jacket largo, falda, no sé qué tenía. Se alzaba la señora como si su falda y tenía otra falda debajo. Y esa falda de debajo tenía tremendo bolsillo, ¿no? Entonces sacaba ese bolsillo. Mi pastor parecía un banquero. Entonces hacía el fajo y buscándolos de así, ya, esta máquina es para ir. Y no se lo era de 5, de 10 o cambiaba. Y yo me quedé, ¿no? Imagínense, en ese rato me quiso dar una cita. Y yo corriendo para que no se me pase el bus. Se lo digo, eso sí fue verídico, o sea, pero y seguí corriendo porque si no se me pasaba. De ahí me quedé yo, la próxima vez, disculpa, no tengo. Ya, No, y le cuento rápido con eso terminamos, hermanos. Ahora mismo, no ahora, hace años atrás, literalmente en algunos lugares hasta se había prohibido, especialmente en Nueva York, pedir dinero. Había gente que en la mañana se levantaban, se vestían de vagabundos, iban a pedir dinero y ganaban más dinero al día que nos ganamos nosotros trabajando en un día. Pidiendo porque estaban en lugares donde pasa mucha gente adinerada. Luego agarraban el dinero, se iban, se vestían normales y así. Y literalmente su trabajo era mendigar. Pedir. Eso pasa en todo el mundo. Así que, hermanos, es bonito mirar la Biblia de esta manera. Cuando vemos, porque como digo, si vamos así como vuelo de pájaro,
podemos pasar por alto, y yo espero que en el futuro, cuando usted piense en el libro de Joel, piense en las langostas, piense en el día de Jehová, pueda conectarlo con todo lo que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Ver una persona borracha y entender que ya ahora pasó de ser una decisión a una adicción, que se convierte, como dice ahora, como dicen los, ¿cómo se llama? La asociación médica, han cambiado esto de adicción y ahora dicen que es una enfermedad. Porque, ¿sabe lo que sucede, hermanos? El cuerpo cuando necesita azúcar por diabetes, ¿verdad? Eso es una enfermedad. Cuando ahora el cuerpo necesita esta cosa, queriendo decir la droga, esta cosa, literalmente eso es lo que puede llevar a una persona a que le robe a un familiar. Es que toda adicción es una enfermedad, pastor. Ahí está, toda adicción. Porque algo pasa aquí como un switch en el cerebro, algo pasa en la mente. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, que nosotros mismos no hagamos de nuestras malas costumbres adicciones. Y cualquier mala costumbre, no tiene que ser verdad. Bueno, oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre Jehová, por esta oportunidad. Gracias, Señor Padre, por cada hermano, por cada hermana. Gracias, Padre, por la esperanza también de igual manera, Señor, y por permitirnos poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Padre, que de la misma manera, Padre, que en el libro de Joel se habla de clamar, de gemir, de buscarte, de ayunar, que podamos hacerlo nosotros en nuestras vidas. Confiar en ti, Señor, y darte lo que mereces, Padre, que es, Señor, la gloria y la honra y un lugar en nuestras vidas para que puedas obrar. Te adoramos y agradecemos, Padre, por este día, por este estudio. Bendice cada hermano, cada hermana y cada familia. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Y amén. Y que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga, bendiciones. Juan, hablamos luego, si acaso nos quiere ayudar con alguna en el servicio.